Hola. Hola de nuevo y gracias nuevamente a los que estáis aquí, presencial y remoto. Abrimos esta sesión, esta mesa redonda. Yo soy el director de Puy Academy, Eric. Un placer presentar la mesa y contar con ponentes tan relevantes en el sector. Nos acompaña Manuel Avellán, director de Educación Superior en Microsoft Educación España. También tenemos el honor de contar con Antonio Alonso como presidente de la Asociación Española de Escuelas de Negocio y con Alfonso González, presidente de Espacios de Educación Superior, que van a integrar esta mesa redonda. Muchas gracias a vosotros por estar y por apoyarnos. Nosotros no podríamos dejar desde Puy Academy abrir un espacio de discusión sobre el impacto de la IA también en este sector de escuelas de negocio, incluso porque tenemos una colaboración no solo con la asociación como con Microsoft y muchas de las escuelas de negocio pertenecientes a la asociación también son Puy Academy Centers y es un espacio necesario para que se abra esta discusión y espero que todos podáis disfrutar. Así que no me alargo mucho, ya pasaré la palabra a Manuel Avellán, que moderará esta sesión y muchas gracias, espero que disfrutéis. Gracias, Manuel. Gracias, Eric. Gracias, Eric. Gracias a Puy Academy por esta mesa redonda. Gracias a nuestros dos ponentes, Antonio Alonso y Alfonso González. Y bueno, antes de empezar con las preguntas a Antonio y Alfonso, quería dar un poco contexto, ¿no? Un poco de entorno de que nos encontramos. Por un lado, estamos en una situación de cambio demográfico, ¿no? Es decir, vemos como la natalidad en España, en general en países desarrollados, está cayendo, con lo cual el perfil de nuestros estudiantes pasa a ser menos joven, cada vez más hacemos foco en formación continua, de hecho ya más de la mitad de los estudiantes de formación continua en educación superior en España están en entidades privadas, no en universidades públicas, en entidades públicas. También estamos viendo cómo también las universidades y escuelas de negocio están cada vez incorporando más estudiantes internacionales, que también ayuda a compensar esa bajada de natalidad. Vemos ya que la tasa de internacionalización de estudiantes en el sistema universitario español es del 10%. Y también sufrimos o vivimos los efectos de la geopolítica y el impacto en demografía, como por ejemplo todo el bloqueo de los visados en Estados Unidos está haciendo que estudiantes que antes se iban a estudiar a Estados Unidos estén queriendo venir a Europa o a Asia. Y hemos visto, por ejemplo, un dato que ha habido reciente del Reino Unido, por ejemplo, que ya ha aumentado en este último año un 13% el número de estudiantes chinos en las universidades del Reino Unido, ¿no? Eso es una situación que se está viviendo. Vemos también un poco cómo en formación online, por ejemplo, que las escuelas de negocio pues tienen también mucha formación online, en un entorno en el que cada vez la gente en general pues presta menos atención, como la tasa de abandono es creciente, ¿no? De hecho, pues diferentes estadísticas a nivel mundial representan entre un 40 y un 60% el abandono de los estudios de educación online, ¿no? Por otro lado, en general, me lo comentan diferentes escuelas de negocio, diferentes universidades, cómo ante ese crecimiento, por ejemplo, de estudiantes, necesitan mejorar su eficiencia operativa, necesitan al final, con las mismas personas que tienen, poder abordar más estudiantes que además los tienen por menos tiempo, con programas más cortos, de microcredenciales, formación, y al mismo tiempo esos programas más cortos necesitan reciclar los contenidos con más velocidad, sobre todo si hablamos de tecnología, que está cambiando rápidamente, la preocupación de cómo encontrar profesorado y cómo renovar esos contenidos de formación continua, ¿no? ¿Y cómo está impactando la IA en las escuelas de negocio? Bueno, pues ya en 2023, más o menos 3 de cada 4 escuelas de negocio ya estaban incorporando la inteligencia artificial en sus programas. Ya en un estudio del año pasado ya se veía que la mitad de las instituciones de educación superior estaban incorporando la inteligencia artificial en sus procesos administrativos para automatizar, o para, en el caso también de analítica de datos, un 44% de las escuelas estaban utilizando inteligencia artificial para analítica de datos. Y cómo está impactando también a nivel de empleabilidad.
Pues bueno, en una encuesta que ha hecho GMAT, sabéis que son los responsables de todo lo que es el test GMAT, del General Management Admission Test, que utilizan muchas escuelas de negocio para admisión de sus candidatos, pues bueno, esa encuesta revela que un 26% de los reclutadores considera que la IA es un skill muy relevante de cara a la empleabilidad. Y ese dato cambia según continentes, en Estados Unidos más bajo, Europa intermedio, y llega al 49% en el mercado asiático. Y luego un estudio hecho por Pearson VUE indica, ya no solamente hablando de la IA, sino en general de la tecnología, que aquellos egresados que tienen una certificación tecnológica obtenida por su cuenta o en la propia escuela de negocio, pues en un 63% obtienen una mejora de ascenso y en un 32% reciben un aumento salarial gracias a esa certificación tecnológica. Bueno, y todo esto un poco como contexto, y voy a pasar ya a las preguntas a nuestros ponentes, a Antonio y Alfonso. Voy a empezar con Antonio. Y Antonio, la AEN ha desarrollado con la comunidad... Perdón, que me he pasado un poquito. Perdón, estoy haciendo en sentido contrario. ¿Me ayudas, Eric? Gracias. Justo después de la... Sí. Vale. No, estoy yendo... Aquí es para atrás. Aquí es para atrás, vale, perdón. Vale. Pues, Antonio, un placer tenerte con nosotros como presidente de la Asociación de Escuelas de Negocio y además también involucrado como directivo en una escuela de negocio. ¿Qué especializaciones tienen las escuelas de negocio en 2026? ¿Son más que MBA? ¿Han hecho un giro a enseñar tecnología? Sí, bueno, esto es una tendencia que viene además de largo, porque hoy es la inteligencia artificial, pero hace unos años era las redes sociales, antes la incorporación del marketing digital y antes pues lo que eran todos los sistemas de información de apoyo gerencial. Sí ha cambiado en cuanto al peso, porque si nos vamos 20 años atrás, el grueso de los programas que hacíamos las escuelas de negocios, el grueso de los alumnos, hasta un 56%, cursaban un MBA. Y esto ahí se ha ido reduciendo y estamos aproximadamente en un 35%, porque se han ido incorporando programas específicos en el ámbito de la tecnología. Y al mismo tiempo el propio MBA ha ido cambiando y se ha ido incorporando, pues si antes teníamos un módulo que era sistemas de información, pues ahora evidentemente el elefante en la sala es la inteligencia artificial dentro de los programas también de MBA. Pero sí hay un fuerte tirón en toda el área tecnológica, no solo inteligencia artificial, sino Big Data, Data Analytics y marketing digital. Muy bien. Y en general, ¿cómo está cambiando una escuela de negocios cómo ha cambiado, ¿no?, entre 2020 y 2026 y qué proyección ves para 2030? Lo que ha cambiado en estos años es llevamos un proceso de incorporación de la tecnología en las escuelas de negocios, y específicamente las escuelas de negocios españolas creo que son pioneras y líderes en el uso de la tecnología. Yo soy también presidente de la Federación Europea de Educación Superior Privada, y viendo cómo están las universidades privadas y las escuelas de negocios en los miembros de esta asociación, nos damos cuenta que las escuelas de negocios españolas, como consecuencia de la crisis, ya incorporaron, la crisis económica del 2008-2010, ya incorporaron muchísima tecnología en su gestión, porque pasamos de tener una media de unos 300 alumnos, fundamentalmente en programas presenciales, a 3.000, 5.000 alumnos en programas online, gestionándolos con los mismos equipos y con los mismos recursos a través de la implementación de herramientas tecnológicas, ¿no? Eso fue algo que fue sucediendo hasta el 2020, y del 2020 para acá, pues lo que hemos ido viendo es también cómo en los procesos de administración y de gestión se ha ido incorporando la inteligencia artificial, y nos queda el reto de incorporarlo en los procesos educativos, ¿no? Eso es
Y yo creo que el gran reto que algunas escuelas de negocios ya han iniciado, pero que para la inmensa mayoría es algo que todavía está en ciernes. Y la AENA, la Asociación Española de Escuelas de Negocio que presides, ha desarrollado junto con la Comunidad de Madrid un certificado de calidad para los programas educativos y las titulaciones. ¿Qué evolución está teniendo este certificado y la proyección de las titulaciones acreditadas? Bueno, pues esto es un programa que firmamos con Madrid+Dev, que es la agencia de calidad de la educación superior de la Comunidad de Madrid, ya hace 5 años, que pasa el tiempo volando, y ahora mismo contamos ya con 100 programas, prácticamente 100 programas certificados, con los que se van a incorporar en esta convocatoria de este mes, de marzo, y esperamos completar los 150 programas el año que viene, porque esto es un proceso que se ha ido acelerando. Empezamos muy fuerte porque era una novedad y una necesidad que tenían las escuelas de negocios de reconocimiento de la formación dentro del ámbito del espacio de educación superior, y luego bueno, pues ha ido un goteo y ahora se ha vuelto a acelerar también como consecuencia de que se han incorporado muchos programas también presenciales. Está habiendo un desplazamiento de programas fundamentalmente online a programas que son bien o híbridos o 100% presenciales, y para poder contar con alumnado internacional, que es un proceso que se dio con la crisis económica anterior, la internacionalización y la ampliación de la captación de alumnos a espacios internacionales por parte de las escuelas de negocios. Bueno, pues ahora para poder contar con visado y estancia presencial necesitas que el título esté en un listado oficial, y ahora mismo solo hay 2 listados, que son el registro de títulos oficiales y Cualifican, que lo lleva la Agencia de Calidad de la Comunidad de Madrid. Entonces la evolución está siendo muy positiva. De hecho, bueno, como toda agencia de calidad puede certificar, en este caso, no solo programas de Madrid, sino que estamos certificando programas de Comunidad Valenciana, Galicia, País Vasco, Cataluña, Andalucía, incluso Castilla-La Mancha y Castilla y León. Entonces tenemos un amplio espectro de programas que van desde programas tecnológicos a lo que comentábamos antes, el clásico MBA. Y esto se convierte en una necesidad fundamental, porque luego además, como todo esto está implementado en una herramienta tecnológica a la que próximamente se le incorporará también inteligencia artificial, pues permite, por ejemplo, que todas aquellas escuelas de negocios que quieran contar también con la certificación, con el ranking de QS, lo tengan automáticamente, porque lo que hace la gente de QS es enchufarse directamente a la herramienta tecnológica donde se certifican los programas. Claro. Siendo así que es más exigente la certificación de Qualifican que lo propio que pide QS, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora el gran reto que tenemos es internacionalizar esta certificación. Ya tenemos escuelas de negocios de ámbito internacional en Reino Unido y Alemania que están certificadas, y bueno, estamos próximos a empezar a certificar también programas en Latinoamérica. Estupendo. Entiendo que también pues esa presidencia tuya en la Asociación Europea pues facilita precisamente también un poco el que podáis llegar a ese ámbito mayor, ¿no? Exactamente, porque curiosamente es uno de los grandes retos que tenemos en la Federación Europea, porque la educación superior no es el ámbito competencial de la Unión Europea, pero existen grandes retos y grandes diferencias que estamos trabajando para tratar de corregir. Pues estupendo, Antonio. Muchas gracias. Y pasamos con Alfonso, un placer, y nada, como presidente de Espacios de Educación Superior, que además, pues bueno, tienes un gran recorrido en educación, en su momento viceconsejero de universidades en la Comunidad de Madrid, también director general en el Ministerio de Educación, con lo cual, bueno, pues tienes una trayectoria, y bueno, y también estuviste de director en una escuela de negocios, también, con lo cual, pues bueno, tienes un gran recorrido en educación, ¿no? Y, Alfonso, el desafío de la integración de las tecnologías, en este caso de la IA en España, ¿es el mismo que en Europa, en Estados Unidos y en Asia? Sí. Las revoluciones tecnológicas que hemos vivido
a lo largo de toda la historia de la humanidad, han ido acelerando, ya sabemos, su proceso de mundialización. Y en este momento la IA, la mundialización ha sido instantánea, ¿no? Ha sido algo que ya el mismo día que apareció ChatGPT no hubo que esperar a que hubiese unos entusiastas que luego lo expandiesen, sino que en el mundo entero explotó la inteligencia artificial, ¿no? Con lo cual, el escenario al cual nos enfrentamos es un escenario en todas sus valoraciones y en todas sus propuestas necesariamente global. Va a haber peculiaridades de manera inevitable, pero todo lo que vamos a hablar es algo que está sucediendo en paralelo en el resto del mundo. Es verdad que los efectos tienden a ser distintos según los lugares, pero el impacto de la inteligencia artificial está conmocionando en este momento el mundo de la educación en todo el planeta Tierra. Está claro, así un poco lo estamos viendo, efectivamente. ¿Y está en mejor posición la educación en línea para acercar la experiencia con respecto a la educación presencial? Y otra pregunta te lanzo también. ¿Tiene una oportunidad la educación en el campus para tomar ventaja y reinventarse en este sentido? Vale. Planteas un tema que es súper interesante, ¿no? En primer lugar, hablamos de educación superior, un concepto que engloba, y es importante destacarlo, tanto la cabecera de esta reunión, que son las escuelas de negocio, como universidades o formación profesional superior o incluso enseñanzas artísticas, y yo creo que incluso actividad no reglada. Estamos hablando de un universo que es muy amplio. No creo que los compromisos esenciales de una escuela de negocios con sus estudiantes sean diferentes de los que se puede tener en relación con una universidad u otra institución de educación superior, con lo cual los problemas y las respuestas que va a tener que dar son muy parecidas. O sea, nos vamos a mover en un entorno muy parecido. Un dilema desde que empezó a irrumpir fundamentalmente después del COVID, pero con anterioridad ya en algunos sectores con fuerza la formación online, es cuál es esa relación, ¿no? ¿Cómo podemos denominar formación, asimilarla a una formación que se da 100% en un formato digital con una formación que tiene un componente digital? Un componente presencial con una que solo es online. Y la inteligencia artificial ha venido a hacer todavía más evidente la necesidad de enfrentarnos a ese reto, ¿no? La formación online se encuentra con una peculiaridad con respecto a la educación superior, pero dentro del gran marco. El gran desafío que se enfrenta la educación con la irrupción de la inteligencia artificial es el desafío de la simulación. La gran respuesta que hay que dar es cómo conseguimos que la irrupción de la inteligencia artificial no convierta en un juego en el cual yo parezco que me preparo las lecciones y te las presento, tú parece que te las estudias, yo parezco que te las evalúo y todo termina siendo una gran simulación. En el caso de la formación online, hay un tema que hay que añadir, que es que en este momento ya sabemos que la inteligencia artificial está capacitada para interactuar sobre los LMS existentes sin necesidad de que haya mediación humana. Y no será extraño que alguna persona en muy poco tiempo nos presente que ha obtenido un título online con una estructura absolutamente online. Con lo cual, los desafíos que se presentan a los centros online son distintos, en parte son más exigentes, pero también podríamos hablar de las ventajas que puede propiciar su utilización. Y quizá un poco también la respuesta sea también un poco, pues como comentaba antes Antonio, esos programas híbridos, ¿no?, que combinan para los profesionales esa parte online con la presencialidad, ¿no? Y desde luego es un reto, efectivamente, lo que dices tú cambia un poco la evaluación
el tema de que no parezca que sea, es decir, el alumno que está realmente respondiendo y que simplemente pues, es contestar con una IA sin más, ¿no? Es decir, que al final tiene que utilizar la inteligencia artificial, pero tiene que aprender al mismo tiempo, ¿no? Claro. ¿Cómo potenciar su aprendizaje con inteligencia artificial? No sustituir su aprendizaje por inteligencia artificial. Claro. Eso es un reto en sí, ¿no? Es un reto que además cuando si estamos dando una mal formación presencial, donde no generamos valor diferencial con la presencialidad, bueno, podremos torear con la presencia de la inteligencia artificial a través de otros valores relacionales que se pueden adquirir, pero cuando estamos dando formación online nos quedamos todavía mucho más al descubierto. Entonces, todos los que estén vendiendo títulos y no estén generando valor van a tener muchos problemas. Hace poco más de un mes, la principal empresa mundial de formación online, que es Coursera, cambió de CEO. Y cambió de CEO y incorporó a la persona que venía de dirigir Prime en Amazon. Y en la primera entrevista que leí puso de manifiesto que para él la diferencia entre vender contenidos de entretenimiento y vender formación no era excesivamente grande, y de hecho para la empresa tampoco, porque le contrató por el expertise de vender entretenimiento, ¿no? Y hablamos de una empresa que desborda la imaginación de los mortales en cuanto a su capacidad de penetrar en la sociedad. Pensemos que la universidad presencial más grande de España, la Universidad Complutense, tiene unos 70 y pico mil estudiantes. Bueno, Coursera en un día tiene más del doble de personas que inician un curso en su realización. Claro, hablamos de 150.000 nuevas personas o personas que se incorporan, ¿no? Todo esto es un desafío, ¿no? Cómo las instituciones tradicionales de formación, bien sean presenciales, bien sean, reaccionan ante el fenómeno de la automatización y son capaces de generar valor para seguir captando a sus clientes y seguir siendo el foco de referencia en el aprendizaje. Efectivamente, de hecho el otro día también me comentaron de una gran editorial que precisamente también cambia a su CEO por una persona que viene del mundo de una empresa tecnológica. O sea que ese cambio efectivamente se está dando, Alfonso. Y Alfonso, se habla de la IA y empleo, pero la pregunta quizá debería ser si la IA puede ayudar a que la educación se acerque al empleo. Claro, la IA seguramente pueda hacer muchas cosas, ¿no? Lo importante es que tanto desde en las universidades como en nuestro desarrollo personal pensemos desde la inteligencia artificial. La gran diferencia para las instituciones y para las personas van a ser aquellos que cuando piensan lo hacen conociendo las potencialidades que le da la inteligencia artificial. Hay una metáfora muy frecuente, que no es que sea falsa, pero es peligrosa, que es la de asimilar a las tecnologías a los instrumentos. Y eso tiende a darles menos importancia. Parece como que si nosotros supiésemos lo que queremos y luego encontramos algo que dice, nos ayuda a hacerlo. No, nosotros somos capaces de pensar e imaginar el futuro desde el conocimiento que tenemos de las tecnologías. Y eso se va a aplicar de una manera evidente en el mundo de la educación, ¿no? Donde va a haber un cambio absolutamente radical en cómo enseñamos y cómo aprendemos. Hay un elemento para la empleabilidad que es determinante, que la inserción de la IA en las instituciones educativas no puede ser una actuación espasmódica o voluntarista de un profesor y de un estudiante, sino tiene que responder a decisiones sistémicas, institucionales. Las instituciones tienen que enfrentarse ahora mismo al reto de la inteligencia artificial y una de las facetas que tienen que entender es el de la empleabilidad.
La lectura ahora más evidente de los jóvenes egresados en relación con la inteligencia artificial es que muchos de los puestos de incorporación en el mercado de trabajo, donde se realizaban las prácticas de aprendizaje y de socialización en los entornos empresariales en los cuales se iba a desarrollar posteriormente la vida profesional, esos puestos son en buena parte fáciles de sustituir por inteligencia artificial. Y eso genera a las instituciones un reto, porque si el nivel de entrada le tenían por aquí y eso lo hace, tendrán que capacitar a sus personas para que el nivel de entrada ascienda y se entre desde una posición, lo cual es un desafío realmente importante al que tiene que enfrentarse. Y en cuanto a la posibilidad de hacer el cruce, el matching entre, pues seguro que la inteligencia artificial ya está deparando opciones estupendas para que las empresas tengan posibilidad de hacer un primer conocimiento sobre las competencias de las personas más adecuadas para la incorporación en sus entornos de trabajo. Y Alfonso, en el año 2030 se habrá superado el dilema de si integramos o no la inteligencia artificial y, por tanto, ¿qué acciones aconsejas asegurar ahora para aprovechar la situación que tenemos al máximo? Sí, en el 2030 y antes, a la velocidad a la que vamos, aquellas instituciones que no tengan interiorizada de una manera estructural el uso de la inteligencia artificial, va a ser muy difícil que sean capaces de competir, incluso de colaborar con otras instituciones. Antes he hecho un comentario que a nivel institucional, porque cabría mucho, creo que es el crítico. Las organizaciones no pueden dejar que las decisiones sobre cómo es nuestra organización en el mundo de la inteligencia artificial se tomen de manera atomizada, esporádica, por parte de los miembros de la organización. Tienen que ser respuestas institucionales estructuradas. Solo así la organización va a poder obtener un beneficio. En el caso contrario, la capacidad de generar contradicciones, de la microutilización de la IA en la organización va a conducir a situaciones de insostenibilidad, porque guerras entre IAs con personas más o menos calificadas puede ser, y unas disfunciones enormes. Es esencial, y en el ámbito de la educación todavía más, que los responsables de las escuelas de negocios, de las universidades, de las entidades, tomen decisiones que vertebren sus organizaciones en torno a un uso responsable de la inteligencia artificial. Estupendo, pues muchas gracias, Alfonso. Pues un poco enlazando con esto que dices, ¿no? de ese uso de la inteligencia artificial a nivel institucional y un poco también como un poquito resumen, ¿no? de cosas que han salido en la charla, voy a comentar un poco, es decir, cómo estamos viendo cómo las instituciones de educación superior, en concreto escuelas de negocio también, están aplicando inteligencia artificial a lo largo de todo el ciclo de vida del estudiante. Hablamos del ciclo de vida del estudiante desde el momento que es candidato, lo admitimos, después ya es estudiante con nosotros, luego egresa hacia el mercado laboral y pasa a ser alumni, ¿no? Y cómo las instituciones están aplicando la inteligencia artificial de manera institucional a lo largo de ese proceso, ¿no? Cómo están aplicando, por ejemplo, asistentes para atraer más fácilmente alumnado, especialmente alumnado internacional, también asistentes que facilitan en todo el proceso un poquito a veces tedioso de admisión, de presentar la documentación, como también ya una vez que tienen a sus alumnos están aplicando tutores virtuales con inteligencia artificial para ayudar a la asistencia a los alumnos. He visto casos, por ejemplo, muy interesantes, ¿no? Que, por ejemplo, con clases grabadas, si un alumno, pues, por ejemplo, se pierde una clase, luego pregunta sobre un tema y te dice, pues mira, lo tienes en el minuto tal de este vídeo de la clase, con lo cual facilita mucho. Ojalá hubiéramos tenido cosas así en nuestra época, ¿no? Es decir, tener como una especie de alguien que en nuestra época era pedirle los apuntes al compañero, pues ahora los apuntes de manera más efectiva se los pides a una inteligencia artificial que te ayuda con la clase que te has perdido, ¿no? Y también asistentes para profesorado para ayudarles a trabajar, ¿no? Tenemos, por ejemplo, un caso interesante de una escuela de negocios que tienen un volumen de casos editados por ellos de 11.000 casos y como la inteligencia artificial les ayuda a procesar todos esos
esos casos y ante un tema nuevo decirles, pues mira, tienes referencias a esto en tal caso, en tal caso, en tal caso, y lo puedes aplicar de esta manera, ¿no? Y como también estamos viendo para todo tipo de trámites, ahora recientemente hablaba con una universidad que me decía, pues mira, vamos a hacer ya un agente para el tema del CAU, ¿no? Para el Centro de Atención a Incidencias, a estudiantes, ¿no? A la universidad vamos a aplicar un agente también para ayudar. Y también ya estamos empezando a ver, y ahora comentaré también un caso de ayuda a la empleabilidad, y ya lo vemos con algún caso de una universidad, ¿no? Y he seleccionado 3 casos que me han llamado la atención. Uno en concreto aquí en España, de cómo el CEU ha aplicado un asistente de inteligencia artificial para sus candidatos internacionales y cómo este asistente es capaz de ir contestando a través de WhatsApp a sus candidatos de todas las dudas que tienen, ¿no? Con el proceso. El coste de este programa, cómo me matriculo, cómo tengo el visado, cómo puedo aplicar. Pues bueno, pues todo esto les va contestando en su propio idioma, sea inglés, francés, árabe, chino, y esto les ha facilitado muchísimo, pues bueno, mejorar en la tasa de conversión, ¿no? Antes por cada 100 candidatos que aterrizaban en su página web, pues convertían un 5%, y ahora están convirtiendo con este sistema un 22% de los candidatos, ¿no? Entonces, bueno, les ayuda a mejorar su tasa de internacionalización y les ayuda también con los temas que comentábamos un poco que comentaba antes Antonio, y decir, oye, hemos crecido, por ejemplo, mucho en estudiantes online, pero tenemos el mismo personal, es decir, cómo con el mismo personal ser capaz de atender a más candidatos, a más alumnos. Otro caso muy interesante es de la segunda mayor escuela o universidad online en Europa, que es International Hochschule en Alemania, que es después de Open University en el Reino Unido. Open University tiene unos 200.000 estudiantes online, esta tiene en torno a 170.000 estudiantes online, y han aplicado una especie de tutor asistente para los alumnos, por un poco pues lo que comentábamos antes. Tienen, en general, en la enseñanza online hay una tasa de abandono bastante alta, a los estudiantes a veces empiezan cursos y tardan mucho tiempo en completarlos, y como este asistente, que es esa chica que vais ahí en la pantalla, que lo puede tener en la pantalla de su móvil o en la pantalla de su ordenador, no es una persona, es un tutor virtual que habla, literalmente habla, ya no chatea, es decir, habla con el estudiante y le ayuda a ir avanzando con su curso, es decir, con dudas que tenga, a ayudarle pues, bueno, anticiparse a sus necesidades, decir, oye, pues tienes un examen la semana que viene, prepárate, tienes que entregar esta tarea. Y con esto, pues esta universidad ha logrado reducir el tiempo que los estudiantes tardan en completar un programa en un 27% con este asistente. Y luego un caso interesante también de una universidad en Canadá, Universidad de Waterloo, que ha creado un asistente que le llama Yada, para ayudar a sus estudiantes que van a egresar a encontrar trabajo. Entonces les ayuda pues, bueno, a enlazar con toda la base de miles de empleadores que tienen, les ayuda también, por ejemplo, pues, a redactar su currículum, a preparar entrevistas, ante también su preparación, qué trabajos en la oferta que tienen de bolsa de empleo pueden ser los más adecuados, cómo enlazar fácilmente con ellos. Entonces, bueno, es un asistente que ya han creado, que están creando para ayudar a sus estudiantes que egresan a encontrar trabajo. Más allá de lo que hemos comentado antes, ¿no? De cómo también la incorporación de la IA en la docencia ayuda luego, efectivamente, si se hace de manera efectiva a nivel institucional, ayuda a los alumnos a encontrar trabajo por esos skills, ¿no? Que hemos comentado que los empleadores cada vez buscan más. Hemos también hablado de que la IA, pues bueno, a nivel de certificaciones, ¿no? También eso puede ayudar a los estudiantes, pero también la IA puede ayudar a que efectivamente hagan todo el proceso formal de buscar empleo mediante inteligencia artificial. Y con esto, pues bueno, quería concluir ya la mesa redonda, agradecer a nuestros ponentes, fantásticos ponentes, a Antonio y Alfonso, y a PUE Academy por esa mesa redonda, y a todos los que nos estáis escuchando, tanto aquí presencialmente como online. Muchas gracias. Gracias Manuel, y gracias a vosotros también por estar con nosotros, acompañarnos. Está claro el impacto, ¿no? De la IA en todos los sectores educativos, no podía ser distinto en las escuelas de negocio.
quedo con un mensaje que hay un reto enorme, pero también muchas oportunidades, que hemos visto algunas, por lo que queda ahora trabajar. Agradeceros a vosotros por la asistencia en presencial y en streaming. Terminamos aquí la mesa redonda, pero espero que os haya encantado. Y cualquier duda que podáis tener, pues podéis acercarnos a nosotros en el espacio de comida. Muchas gracias.